Hola, buenas tardes. Bienvenidos tengan todos ustedes al tercer seminario sobre internacional en resiliencia. Y hoy vamos a tener el gusto de hablar de una temática muy importante. Estamos mandándoles a todos y cada uno de ustedes un saludo desde Filadelfia. Y nuestro tema de hoy es hablar acerca de los factores en las víctimas de violación sexual y la resiliencia. Especialmente vamos a ver acerca del remolino de recuperación en las víctimas. Okay. Bienvenidos. Los objetivos que tenemos para esta presentación van a ser los siguientes. Ustedes, los participantes, van a ser capaces de poder describir y promover los servicios que se encuentren dentro de cada una de las ciudades o de los países que sirvan a las víctimas sobrevivientes de violación sexual. Vamos a conocer un poquitito más a fondo acerca de los nuevos procedimientos con que se sirve a las víctimas en el área forensic. Vamos a hablar también acerca de la violación sexual en mujeres, niños, hombres, y algo que es muy importante que nosotros aprendamos y reconozcamos es qué pasa cuando hay víctimas de violación sexual en una situación de catástrofe. Entonces vamos a empezar primeramente hablando e identificando qué es la violencia, de qué se compone la violencia sexual. En Estados Unidos una parte que es muy importante es que legalmente sí tenemos una definición que abarca dos definiciones. Y todos nosotros sabemos que la violencia sexual es que la violación es todo tipo de penetración oral, anal y genital. Pero es muy importante entender también que legalmente incluye también el asalto sexual. Y el asalto sexual es todo tipo de roce, de tocamiento, de exposición hacia pornografía, de asalto o cualquier situación que la persona se sienta incómoda porque otro hombre o mujer o sujeto esté tratando de tomar ventajas físicas sobre la persona. Y en términos legales es igual, tiene el mismo impacto, porque sabemos nosotros que cuando hablamos de violencia estamos hablando que las víctimas sobrevivientes de violación sexual pasan por situaciones muy graves, etapas de shock, etapas de impacto emocional, impacto psicológico, y vamos a detectar un poquitito acerca de cuáles son estas reacciones emocionales, estas reacciones inmediatas después del asalto. ¿Okay? Entonces, primero es bien importante que reconozcamos también quiénes estamos en peligro de ser abusados sexualmente. En peligro de ser violentados estamos todos y cada uno de las personas. Están hombres, mujeres, ancianos, adultos mayores, sin excluir también las personas con discapacidades. Hay un gran número de personas que de alguna u otra manera a lo largo de su vida han experimentado violencias, y es a ellas a las que nosotros denominamos víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Entonces es muy importante que conozcamos en términos generales. Se estima que 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida va a experimentar algún tipo de violación o asalto sexual. Lo mismo es 1 de cada 6 hombres será agredido sexualmente en el transcurso de su vida. Pero lo más impactante y lo más lamentable en un momento determinado es reconocer que el 90% de las violencias y el abuso sexual se da dentro del entorno en donde las víctimas conocen directa o indirectamente a los ofensoras o los ofensores. O sea, estamos hablando de que la violación se da muchas veces en un entorno muy familiar para las personas. Las caras de las víctimas de la violación son muy diversas, porque también incluimos nosotros trabajar con población LGBTQ. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con poblaciones que en un momento determinado han sido muy discriminadas hacia su orientación sexual. Entonces, por lo mismo, por ser un estigma social, existen muchísimos grupos que están trabajando por dejar de ser grupos minimizados, grupos en los cuales no hay un acercamiento, y la violencia sexual dentro de este grupo es extensa y enorme y muy silenciada. Entonces es muy importante también que nosotros abramos un poquitito nuestra perspectiva del trabajo el día de hoy. ¿Qué es lo más importante para nosotros empezar a entender cómo vamos a
prevenir la violencia sexual? ¿Cómo vamos a identificar, cómo tener un acercamiento con las víctimas? Lo más importante en un momento determinado es la atención inmediata que ellas puedan recibir, tanto hombres, mujeres y niños. Una de las realmente de los objetivos al hacer esta presentación el día de hoy es compartir un poquitito el trabajo de nuestra organización. Nuestra organización se llama WAR, o sea, en español sería Mujeres Organizadas en Contra de la Violación. Y nosotros somos un centro de crisis especializado en el manejo, en el apoyo de las personas sobrevivientes de violación. Nosotros atendemos a los casos en la sala de emergencia, en el área de evaluación forensic, y también asistimos inmediatamente a las personas que estén pasando dentro de un proceso de la corte. Aquí incluye que definitivamente nosotros, las personas que abogan dentro de las cortes, apoyen a los niños, a las personas, a los individuos, hombres, mujeres, a cómo este proceso que en un momento determinado puede ser tan traumático, a cómo asimilar para que las personas puedan tener una excelente visión que puedan presentar ante los jueces acerca de su violación, sin sentirse intimidadas, avergonzadas, sentirse mal. Y hemos logrado muchísimos cambios, especialmente en los casos en los que los niños tienen que dar su testimonio. A los niños menores de 5 años sí nos hablan acerca de la violencia sexual, sí hablan explícitamente, y el ir a la corte es un trauma que las personas que están abogando han desarrollado en un momento determinado las estrategias y las técnicas en que han sido aprobado desarrollar a una corte de menores. ¿Qué quiere decir esto? Para combatir un poquitito el estrés, la angustia, el miedo al que se va a enfrentar el niño y la familia, estamos ensayando con ellos acerca de jugar quién es el juez y jugar quiénes son los abogados para que los niños logren identificar cuál va a ser su testimonio. Entonces, pues solamente querer compartir que estamos teniendo mucho éxito y que los niños se sienten en este proceso tan traumático, se sienten muy cómodos de hablar acerca de su violación sexual. Entonces, ¿cuál es la unión de violencia sexual con resiliencia? Ustedes se preguntarán. Bueno, precisamente porque gran parte del trabajo por muchos años aquí en esta organización está muy enfocado a la comunidad latinoamericana y está específicamente ha sido desarrollado mucho con la comunidad migrante. Entonces, nosotros venimos de un sistema en el cual definitivamente trabajar con las víctimas de violación sexual es trabajar acerca de un proceso clínico, como se trabaja en Estados Unidos, en donde pues tiene que ver más que nada con cómo trabajar con el trauma y con el concepto patógeno, ¿sí? Por muchos años se ha trabajado con que las personas están invariablemente traumatizadas por la experiencia y van a tener que pasar por un proceso que necesariamente algunas veces van a tener que ser auxiliadas por psiquiatras, algunas veces por medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros empezamos a conocer este fantástico concepto de la resiliencia, nos abrió una perspectiva realmente de que todas las personas y los seres humanos en un momento determinado tienen habilidades, tienen capacidades y enfrentan sus traumas, así sea el trauma más doloroso, más terrible, de una manera muy positiva. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en un momento determinado ese era el testimonio que nosotros escuchábamos de hombres, mujeres, migrantes, hablando acerca de violencias sexuales o violencias múltiples que a lo largo y el recorrido de emigrar muchas personas se enfrentaban violentamente a situaciones de asalto sexual. Y cuando describían esta situación, la describían hasta cierto punto en una situación de que ellas lo manejaban. El trauma, ellas decían, bueno, me ha pasado esto y esto y esto, pero he tenido fe, he tenido fortaleza, he tenido capacidad de seguir adelante. Y este fue el enlace por el cual nos hemos movido nosotros a trabajar con la resiliencia desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva de apoyar a las sobrevivientes. Entonces,
Una de las metas que son muy importantes compartir con ustedes es la prioridad cuando nosotros tenemos víctimas de violación que han sido recientes, ¿sí? Las primeras 72 horas en el cual las víctimas de violación sexual han sido penetradas y demás, son las primeras 72 horas más importantes por las cuales tenemos que saber nosotros cómo trabajar con ellas. Y este es un periodo de ventana crítico que trabajamos directamente nosotros con el área forense en el hospital, porque estas 72 horas son las 72 horas en las cuales tenemos que movilizarnos. ¿Para qué? Primero, para que la víctima tenga acceso hacia una seguridad física, hacia un proceso de recolección de las evidencias, hacia atención médica y hacia una denuncia hacia del ataque sexual sufrido y sobre todo a recibir asesoramiento. El trauma de violación tiene un impacto y unas secuelas graves y lo tiene más si la víctima no ha tenido la oportunidad en un momento determinado de desahogarse. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en un estado impactante en nuestra vida, muchos de nosotros nos bloqueamos. No es fácil hablar de situaciones traumáticas, difíciles, y los seres humanos tenemos muchísimos mecanismos en los cuales enfrentamos una situación traumática. Hay personas que sí pueden hablar, hay personas que no hablan, hay personas que minimizan, hay personas que se culpan a sí mismas, hay personas que se sienten muy humilladas, hay personas que simple y sencillamente se bloquean. Hay otras personas que sienten mucha rabia, mucha desesperación, muchísima angustia. Y otra parte que es muy importante, hay personas que debido a la violación sexual han pasado por situaciones muy terribles, como por ejemplo las personas que han sido drogadas y que inmediatamente fueron asaltadas. Muchas de ellas pierden la memoria, pierden la secuencia, pierden la habilidad de hablar de lo que pasó. Entonces, estas 72 horas es muy importante porque incluyendo si las personas han sido drogadas, es un punto muy importante por el cual apoyar y dar servicio de apoyo psicológico a las víctimas. La meta general de la intervención es definitivamente lograr que las personas puedan ventilar el shock, el trauma, la angustia, puedan entender un poquitito acerca de las habilidades y las capacidades tan grandes que ellas tienen para sobrevivir a esta situación. Todas aquellas cosas que nosotros vemos en la resiliencia, esas capacidades que en un momento determinado las llevan a estas personas a seguir adelante, son los aspectos que nosotros tratamos de reflejar a las personas en este proceso tan terrible. El otro punto muy importante dentro de nuestra organización es que poder brindarles a las personas la ayuda y el apoyo psicológico. Cuando estamos en sala de emergencias o cuando las personas están en shock, obviamente es el momento menos adecuado, menos propicio en que nosotros vamos a hacer terapia. Pero sí podemos utilizar técnicas que vayan enfocadas a minimizar el impacto psicológico y esto permite que las personas puedan dar un testimonio más amplio, dar un testimonio más abierto sobre su victimización, con menos angustia, con menos miedo y por otro lado, en la medida en la que ella exponga en las primeras 72 horas, que ella se vea expuesta a recibir todos los servicios médicos, es muy probable que también nosotros trabajemos con personas que vamos a salvarlas de que si su atacante tenía VIH o tiene enfermedad de transmisión sexual, esta persona durante las primeras 72 horas puede evitar el contagio por el VIH. Entonces, aparte de todo esto, los golpes internos, las magulladuras que pueda tener, son evidencias que hay que presentar y estas son alternativas muy importantes para movilizarnos. De todos estos conceptos que estamos hablando, una parte que es muy lamentable y que sigue siendo hoy en día es que
Aún a pesar de tener muchísimas organizaciones involucradas en el trabajo de la prevención de violencia sexual, solamente un 31% de las víctimas logra contactar a la policía. Sabemos que los casos son mucho más severos y que, bueno, hasta hace unos 3 años era un 16%, el cual las víctimas sí hablaban sobre el crimen, sí llamaban al 911, sí ponían una querella, sí ponían una queja. Entonces vamos trabajando y vamos también teniendo un poquito más éxito en que definitivamente más personas están llamando a la policía para hablar sobre la violación sexual. El panorama y los costos que ameritan trabajar con víctimas de violación sexual es muy amplio, ¿sí? Especialmente por las consecuencias tanto a nivel ginecológico, las consecuencias médicas, las consecuencias a nivel de salud mental y en otro momento y en otro caso muchas de las víctimas que también nosotros atendemos son personas que han sido víctimas de la trata humana, víctimas de prostitución, personas que a partir de la victimización han tenido que perder todo, casa, familia, amistades, y como colaboramos directamente junto con la policía, hay una organización de la unidad de víctimas especializada en la policía, que ellos le proporcionan económicamente muchísima compensación a ellas. Si la víctima por su propia seguridad, sea víctima de trata o sea víctima de una violencia muy severa y esté en riesgo su vida, pues con ellos trabajamos mucho para que tengamos una movilización de seguridad para la propia víctima. ¿Qué hacemos también en la sala de emergencia? Otro punto que es muy importante es que sí atendemos nosotros a hombres víctimas de violación sexual. Y este es un punto que es muy importante porque el impacto y el silenciamiento en la parte de los hombres es doblemente silenciada. Y cuando un hombre decide ir a la sala de emergencia, a una evaluación forense, generalmente el impacto y el daño es mucho más severo en los hombres. ¿De qué estamos hablando? Que la violencia sexual que se da hacia los hombres tiene mucho más saña, muy probablemente el área del recto y demás está destrozada, muy probablemente hay introducciones de objetos muy punzantes que pueden atrofiar definitivamente toda la salud de los hombres. Y por otro lado, el trauma psicológico también es muy severo porque a diferencia del trauma que se da en las mujeres, en los hombres hay una doble traumatización. Muchos de los hombres, el primer cuestionamiento que tienen adultos es acerca de su propia sexualidad. Sí, hay una tendencia muy marcada de los hombres víctimas de violación sexual a sentir, a pensar, a creer que en un momento determinado su masculinidad ha sido quitada, su masculinidad ha sido perdida y el trauma es mayor. Entonces, por eso es muy importante que las personas que atendemos durante las primeras 72 horas enfaticemos muchísimo que el trauma de violación sexual es un trauma única y exclusivamente por control, que no tiene que ver nada con sexualidad, que no tiene que ver nada con masculinidad, que no tiene que ver nada con perder su masculinidad por haber sido penetrada. Entonces, es muy importante porque los hombres, incluyendo muchas veces los escapes, son muy severos. Y algunas veces el sentirse que su masculinidad ha sido arrebatada, muchos de los hombres tienen conductas y tienen reacciones muy severas, algunas veces hasta el suicidio. Así es de que eso es en cuanto a el trabajo que hacemos en la sala de emergencia. Y obviamente también nosotros trabajamos dentro de nuestra organización muchísimo con el abuso infantil. Cuando estamos hablando del abuso infantil estamos hablando de una gama muy diversa y estamos hablando acerca de
que dentro de la gama del abuso infantil, quizás el más terrible y el más difícil realmente nosotros de trabajar es el abuso por incesto. Es el trauma más severo, porque el incesto lo que definitivamente es, y en la definición nosotros podemos leerlo, que el trauma de abuso sexual infantil por incesto es una pérdida es una violación, pero es un tipo de pérdida, de dolor y de sufrimiento, porque la persona que abusa sexualmente es alguien que emocionalmente y psicológicamente es tu padre, es una persona consanguínea, y por lo tanto es un abuso de la persona inmediata y de pérdida de confianza. Entonces, el proceso para estabilizar en el incesto requiere muchísimo de una terapia no breve, sino de una terapia que va a llevar, incluyendo a trabajar con la familia, con las personas que estén siendo importantes para el niño. Algunas veces no van a ser directamente los padres, algunas veces van a ser los familiares de segunda o tercera generación, que para él son muy importantes, ¿sí? Pero sí, lo más importante en un caso de incesto es definitivamente actuar y protegiendo al niño hasta el punto en el cual si se tiene que remover de casa, se tiene que remover, y esto resulta para el niño un cambio en su vida, un cambio en sus hábitos de vida y un cambio muy impactante. Entonces, por esto es muy importante que nosotros entendamos que el incesto y que el abuso sexual infantil, como las estadísticas lo muestran, ¿no? El 90% se da alrededor de los familiares. Una de las cosas típicas es que los niños víctimas de incesto pues tienen un cuadro reactivo inmediato y tienen un esquema de reacciones múltiples. Hay algo que es muy importante cuando hablamos de abuso sexual infantil, que nosotros reconozcamos que hay una línea muy divisoria, muy clara, que tenemos que entender, que es una línea de cruce. Las líneas de cruce son todas aquellas conductas, actitudes en las cuales hay un cruce acerca de la sexualidad de los niños. Generalmente muchas de las personas que trabajamos con violencia sexual tenemos que reconocer cuáles son las conductas sanas de las conductas insanas, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de crecimiento y desarrollo, como Piaget nos lo ha estado mencionando, acerca de las características, de cómo los niños a nivel de exploración corporal van poco a poco ellos mismos descubriendo su sexualidad, y cómo van explorando junto con nosotros niños como un juego esta exploración y esta madurez de lo que es ser un niño, de lo que es ser una niña. Lo complejo es cuando ya se dan ciertas líneas de cruce en el cual los niños son atacados sexualmente, ¿sí? Y estas etapas se dan en base a envolvimiento de los adultos, ¿sí? ¿Qué son estos envolvimientos en los cuales muchas veces el abuso de los niños en casa es un abuso sutil, en donde los adultos exhiben conductas, exhiben caricias, afectos, exhiben películas pornográficas, exhiben materiales inadecuados en frente de los niños? Ahí hay una línea de cruce muy evidente que tenemos que estar nosotros, que reconocer estas características. Y cuando existen problemas dentro de la familia muy severos, generalmente estas líneas quedan muy demarcadas en que
los niños son niños sustituidos, ¿sí? Algunas veces estos niños son víctimas de los padres o de las madres, especialmente como una sustitución cuando hay problemas de la pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas veces cuando hay una separación, el padre o la madre que son ofensores, le pide al niño que duerma con él, que esté con ella. Depende del niño en mil maneras para estar muy cercano a él. Ya es una línea de cruce muy evidente, que a lo mejor no haya una penetración, pero que todo el contexto en el que se da es de una sustitución y de abuso. Otras veces los padres utilizan a los niños para darles sus quejas sexuales, de cómo ellos se sienten, de cómo ellos están con su pareja. Otras veces exhiben conductas mucho más expuestas hacia una relación sexual, por ejemplo, besar a los hijos adolescentes en la boca, dormir con ellos, decirles, llamarles por nombres inadecuados, por ejemplo, tú eres ahora el hombrecito de mi vida. O los padres decirle a las niñas, tú eres mi mujer, tú eres mi novia. Todas esas son conductas muy evidentes que algunas veces socialmente no tomamos en cuenta, porque decimos, wow, es que estas personas de esta cultura, de esta sociedad o de esta etnia, ellos tratan y tienen una relación con los hijos de esta manera. Pero en Estados Unidos, pues todo esto son conductas abusivas de asalto sexual, ¿sí? Pero aún así, no estamos hablando nosotros de que esa línea sea cruzado. Cuando la línea es muy evidente de cruce, es cuando estamos hablando nosotros que ya hay conductas, comportamientos y envolvimiento, y sobre todo hay un control del menor que explícitamente se ve que tiene la intención de abusar sexualmente o estar siendo abusado del niño. El espectro, por ejemplo, de los comportamientos abusivos son obviamente que los adultos utilizan el nudismo, se desvisten en frente de los niños, exponen sus genitales, observan a los menores, dan besos inadecuados, tienen caricias que se dan generalmente de una pareja o si no de un adulto hacia otro adulto en una relación sexual. Y estas conductas son espectros muy evidentes. Ya cuando se pasa una línea de cruce fatal es cuando existe un asalto en el cual el adulto le pide al menor generar una masturbación mutua. El adulto observa y enseña al niño a masturbarse, o masturba al niño, o le pide al niño que lo masturbe. Y el adulto y el menor muchas veces se observan en una situación de masturbación mutua. Este comportamiento ya es un espectro definitivamente muy, muy, muy impactante para el menor. Estamos hablando nosotros que de alguna u otra manera el comportamiento ya ha sido completamente remarcado en una violencia sexual severa. Y el castigo es algunas veces definitivamente, legalmente, pues severo. Otro de los puntos que son muy importantes para reconocer nosotros es cuáles son estas reacciones que nosotros tenemos que tomar en consideración para entender un poquitito más el contexto en el cual los niños no hablan, no dicen, quedan callados, quedan silenciados, algunas veces por meses, algunas veces por años, y algunas veces el impacto de la sombra del incesto en los niños puede tener un impacto psicológico muy severo, un trauma que se va a correlacionar cuando el niño sea un adolescente en conductas muy autodestructivas, por ejemplo, cortarse, dañarse, utilizar drogas, empezar a estar en situaciones completamente de riesgo. Y por esto es muy importante que reconozcamos que dentro de todos los patrones de violación sexual infantil
El incesto es una prioridad que nosotros tenemos que empezar a educar a las comunidades sobre la prevención, especialmente a las familias. Cuando es muy importante también que hablemos acerca de las 12 categorías que nosotros consideramos categorías sobre violación sexual, sobre abuso sexual, y que las comprendamos cuáles son estas tipologías, ¿sí? Tenemos a la violación sexual, tenemos asalto sexual, tenemos incesto, tenemos asalto sexual infantil, tenemos también dentro de esta enorme categoría de la violación sexual, tenemos abuso ritualístico, tenemos la violación sexual dentro de las citas amorosas y que se da por conocidos o por jóvenes que están iniciando o salen a una cita amorosa. Tenemos también violencia sexual y violación marital. Tenemos por algún compañero o excompañero íntimo. Tenemos la tipología de la violencia sexual por acoso laboral. Tenemos las conductas de victimización por exhibicionistas o personas voyeristas. Tenemos la violencia sexual que se ejerce con personas con discapacidades mentales, físicas, o personas que están en adultos mayores en situaciones de alto riesgo. Y como comentábamos anteriormente, también tenemos nosotros la violencia extrema que se da en las poblaciones con el LGBTQ. Y por otro lado, otro apartado es la violencia sexual que se ejerce, que se da entre los miembros de un sexo y la violencia hacia los hombres mismos. Hablar también de la violencia que se da por el ejercer la prostitución en las adolescentes, en los adultos, en los niños, en los jóvenes, con fines de explotación sexual. Y por último, la otra categoría que cabe mencionar es la mutilación genital. ¿Cuánto tiempo?